minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Hasta las 12 del mediodía nos quedamos en la 10. Este es el Rey Salmón con mi gin tonic. Sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También Acordate que si te querés comunicar con nosotros podés, y estás a través de nuestra app, ahí tenés la posibilidad de, con el botón que dice enviar un mensaje que está parpadeando, en ese mensaje podés adjuntar texto, imagen y notas de voz. Así que lo que quieras nos podés mandar, podés ser inclusive hasta reportero nuestro allí mandándonos una foto, contanos lo que sucede en la imagen y además arrobate para que te podamos encontrar en las redes sociales y nosotros te podamos compartir también contigo lo que sucede gracias a la imagen que vos nos haces llegar. Señoras y señores, avanzamos en esta mañana. Con banda sonora incluida, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a recibir en esta mañana. Está un poco enojado por lo de Donald Trump. ¿Sí? Está enojado. Porque lo quiere a Donald. Lo quiere a Donald. Y él lo quiere a Donald. Ah, mira vos. Él lo quiere. Ahora yo lo dejo que él hable, pero le voy a dar la bienvenida, como todas las mañanas de día lunes, a Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana de día lunes lluvioso. Buen día Nico, buen día Noemí. Hola, buen día. Estás enojado, ¿no? Que estás enojado. Sí, estoy Está muy enojado. Está enojado. Pero ¿por qué estás enojado? A ver, contanos, ya que estamos, vamos con... Y por todo lo que está pasando en torno a Twitter, Facebook, las tecnológicas en realidad, o sea, están ejerciendo un acto de censura gigantesco y nadie dice. En realidad sí, o sea, ahora recién estaba escuchando cuando estaban haciendo la ronda de los titulares y hablaban de Merkel, ¿no? Uh-huh. Bueno, al mismo tiempo que Noemí hablaba sobre que Merkel decía que el COVID se viene la peor parte, salió un tuit en una agencia de noticias que yo sigo para informarme más o menos a tiempo, de Spector Index, y hablaba de que Merkel expresó su preocupación por lo que Twitter había hecho con Donald Trump. O sea, le cerró la cuenta. Pero no solo le cerró la cuenta, sino que después cuando, no solo Trump, sino que un montón de sus seguidores, miembros del Partido Republicano, voces conservadoras de Estados Unidos, ya habían migrado hace un tiempo a otra plataforma llamada Parler, que era una red social muy parecida a Twitter, pero disidente, por así decirlo. La cerraron. En realidad la obligaron a cerrar. Como se dice, Google la sacó de su tienda de Android, del App Store, para descargarlo. Lo mismo hizo Apple, y Amazon le negó directamente los servidores. O sea, entre tres empresas, por un capricho ideológico, cerraron una fuente de libertad de expresión. Porque, a ver, Twitter también tampoco es que te permite expresarte muy libremente, te va caratulando tu contenido de contenido sensible, o de que no se puede leer lo que vos publicaste cuando... vos sabés que a mí nunca me pasó. Vos sabés que a mí nunca me pasó, pero un amigo ayer me contó y me dice, vos sabés que el otro día, no sé, dije una palabrita en un comentario que comenté una foto en Facebook, y lo bloqueó Facebook por 5 días. Por un comentario racista, le dijo Facebook. Sí. Así que ojo con lo que escribe. Yo creo que Twitter es un reflejo un poco de cómo está la sociedad, que está primero muy sensible y después muy puntillosa. O sea, por ejemplo, es algo parecido. A tu amigo le debió haber pasado lo mismo que le pasó a Cavani, solo que a Cavani le pasó con la Asociación de Fútbol Inglés. O sea, por un chiste le clavaron una multa y una suspensión. El algoritmo de Twitter no discrimina, ve algunas palabras y ya te bloquea. A mí también me bloquearon solamente una vez por 12 horas, por una palabra, pero que ni siquiera fue intencional, o sea, una locura. Pero sí me pasó un acto de bloqueo sí intencional con Instagram. Me clavó un shadow ban. El shadow ban es básicamente que le ocultan tu contenido a tus seguidores. Yo generalmente tanta cantidad de gente veía mis historias de Instagram, ese día la vio nada más 80 personas. O sea, menos de un décimo de la gente que ve mis historias, y era porque había publicado algo sobre el resultado de las elecciones de Estados Unidos diciendo que había habido fraude. Yo lo puse en mi historia
y me clavaron de que yo estaba publicando información engañosa y me estaban castigando por publicar información engañosa. Claro. Falta la mano de Facebook que te haga chachá en la cola, nada más. Ahora estoy tentadísimo de empezar a escribir palabras en los chats de WhatsApp a ver si me aparecen las publicidades después en Facebook, en Instagram. Y puede ser. Ahora no sé cómo va a ser para censurar en WhatsApp, porque ahí no se puede. No sé si tiene capacidad de censura ahí en WhatsApp. No. Aparte, supuestamente los chats están encriptados de principio a fin, así que es un poquito más difícil acceder a ellos. Claro, supuestamente. No puede haber ¿viste? censura no puede haber censura en una conversación. Claro. Es muy difícil. Ya era una red social donde vos publicás contenido hacia otra gente, o sea, como son Instagram, Facebook, Twitter, ahí sí, porque las empresas te lo pueden caratular de contenido engañoso, de incitación a la violencia, de que simplemente estás mintiendo o que según ellos estás mintiendo y te bloquean. A mí me encantaba cuando, por ejemplo, siempre hablaban de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, decían verificadores independientes y ponían a AFP, a un par de agencias de noticias de Estados Unidos. Una agencia de noticias me encantó porque una de las agencias que era la API, creo, no me acuerdo bien, o una de las Associated Press, perdón, ahí está, AP, la principal agencia de allá había declarado ganadora a Biden, creo que cuando el conteo no iba ni por el 40% y todavía ganaba Trump, y para Twitter, Instagram y Facebook era un verificador independiente. Claro. A mí me sorprende. Yo no me sorprendo nada más y me río para no enojarme, después me descargo. Sí, vos sabés que si pasara en Argentina yo te diría que está todo bien, porque es normal. Viste, acá han flotado urnas, te imaginás que de ahí a un comentario en Twitter, en las redes sociales. Es más, no nos olvidemos cuando el noticiero de C5N cometió el error de dar como ganadora. En ese momento estaba Macri y Scioli y había ganado Scioli, el titular abajo ganó Scioli. Sí. Y después bueno, pero eso quedó como una anécdota, o sea, porque acá en Argentina, o sea, ya estamos tan acostumbrados a las barbaridades y a las irregularidades que allá no nos sorprende. Un triste, o sea, todas anécdota. Las elecciones circulan los videos de que se están robando urnas, de que están contando votos. Uno siempre tiene un conocido que es fiscal de mesa que medio pasó de copas, te cuenta cómo metía votos de un candidato a otro para las elecciones. O sea, nosotros... Yo las urnas las vi flotar, tenemos... No me la contaron, lo estaba cubriendo aquello. Las urnas estaban flotando y Caballero estaba desesperado porque eran las urnas de él. Claro. Y se mojaban, se llenaban de pescadito. Si en una elección para un centro de estudiantes universitarios se van a las piñas y van volando en mi facultad, hay videos de urnas volando porque no querían abrirlas para ver el resultado. Mira, después en los cargos reales, ¿viste? Puede pasar cualquier cosa. Sí, escuchá, ¿te postulaste algún cargo en la facultad? No. Recién es mi primer año. O sea, como ingresante ni siquiera puedes votar. Claro, no. Que en realidad votar. Es algo bueno, porque te zafa de todo el trauma que es la elección al principio. Y aparte, bueno, con toda la situación del COVID no hubo elecciones en la facultad, sino que se mantuvieron las mismas autoridades. Y eso ya está creando problemas, porque o sea, se lo bancaron un año, pero creo que 2021 se las van a tener que ingeniar porque va a haber mucho problema. Bueno, pero me imagino como que... una serie de requisitos y yo todavía estoy pensando en mis estudios. Bueno, pero me imagino que seguramente por ahí vas a participar en algún momento de la carrera. En algún futuro puede ser, igual, o sea, yo estoy militando, sí, eso sí, estoy en una agrupación, pero por ahora solamente como soporte, como apoyo, como persona de la primera línea de fuego. Bueno, no te vas a querer quemar. Escucha. O sea que en cualquier momento vamos a tener otro Hapkin en la municipalidad como intendente. Mirá que Hapkin llegó así a la municipalidad. Llegó así y ya está. Todos los miembros de la franja morada de mi facultad terminan trabajando para Hapkin. Claro, toda la franja morada. Son los favores que se van después que los paga el Estado después. Claro, me hiciste la prueba. Bueno, vení, algo te voy a conseguir. Algo te consigo. Vení acá, tenés que contar cuántos papeles larga la impresora por día. No, pero ahora está con esto del ahorro de papel también, Hapkin. No, claro. No, es cierto que no va a gastar más resma. Porque los árboles lloran, todo digital ahora. Todo digital. Así que tiene que tener los cables de red, que no se suelten. Que no se suelten los cables de red. Escúchame, bueno, vamos a hablar de lo que te nos compete y no sigamos con esto, que si no
siguen ligando los Es políticos. historia, Tiene que ver con la historia esto, porque esto en algún momento va a ser historia también. ¿Tu peinado es parecido al de Trump? ¿O me equivoco? Era el comentario que más de mí. Ah, mira, cuando No, vos o sea, pasás yo por creo que- Ronda, pasa de todo acá. Acá no sabés cómo Pero, termina. Pero viste que está peinado al tengo que hacer un costado. disclaimer, un descargo de responsabilidad. Este peinado es consecuencia del ventilador con el que dormí y yo simplemente cuando me desperté lo peiné para el mismo lo acomodé, o sea, casi Claro. ni lo toqué. Ah, no es ¿viste? intencional Se esto. te volaron los pelos. Che, caro tu peinado, porque ¿cuántas horas le diste al ventilador para la luz? Caro, loco. Estaba durmiendo. No te queda mal, te queda bien, pero tu cara no es la misma de Trump, por eso te queda bien. Una vez, Noemí, esto no es chiste, una vez para una fiesta de disfraces mis amigos me dijeron que por qué no me disfrazaba de Donald Trump, por qué no me clavaba un saco, una corbata roja y me teñía el pelo. No pude porque lo tenía muy largo en ese momento, pero Claro. estaba re tentado a hacerlo por el Mirá viaje vos, egresado. ¿hasta dónde le da? No, sí. Bueno, Me gusta. Bueno, todo tuyo, te lo dejamos. No si no seguimos burgueteando, ¿viste? Y sí. no sabés dónde terminamos, te digo. Terminamos sentados tengo con una vos tomando el café con leche ahí donde estás vos, mira. Tengo una réplica primero. Quería hacerles una pregunta. A ver. ¿Dónde estaban ambos, o sea, en sus respectivas vidas, Sí, sus respectivos sí. trabajos, en enero del 2011? Enero 2011. Del 2011. 2011. Lo que pasa es que a mí se me escapan las fechas, ¿viste? Se me escapan las fechas. Pero, no sé, sin duda si preguntas esto es porque algo... Y yo estaba más flaco, seguro. Muy serio, algo muy serio ha pasado. En A ver, enero. acá en Argentina estábamos arrancando creo que la campaña electoral que le va a dar un triunfo aplastante a la doctora Cristina Fernández. Cuando ganó por el 54% de los votos. Claro, pero eso fue en octubre. En octubre. Si no me equivoco, que ya, esto estamos hablando de principio de año enero. No, porque enero de 2011 va a estallar, propiamente dicho, la famosa primavera árabe, con la que comparaban el estallido social que hubo el año pasado en Latinoamérica, viste, muchos la comparaban con la primavera árabe. No tiene mucho que ver, pero allá esos analistas pomposos con sus comparaciones. Pero bueno, en realidad la primavera árabe arranca en diciembre del 2010, cuando, y me van a tener que permitir que lo tengo que leer porque los nombres árabes no son muy Sí, fuertes, no. cuando Mohamed Bouazizi, Ajá. un verdulero, un mercader de frutas de Túnez, Ajá. se prendió fuego, se inmoló en Ajá. protesta por la brutalidad y la represión del gobierno autocrático de Túnez. Esto ocurrió en diciembre de 2010. La muerte del señor Mohamed va a generar una ola de protestas en su país que va a terminar con el presidente Zine El Abidine Ben Ali huyendo a Arabia Saudita, dejando atrás 23 años en el poder. Esto fue el principio, la chispa, que encendió un reguero de pólvora y una llamarada que va a consumir al mundo árabe y que lo sigue consumiendo hoy en día, 10 años después. Las consecuencias de la primavera de los pueblos, de la primavera árabe, de la primavera democrática, el despertar republicano en Arabia Saudita todavía se siente, con distintos resultados, pero con un saldo que si lo ponemos sobre la mesa es negativo. Es negativo, o sea, dependiendo de la óptica que uno lo mire, la democracia siempre es buena, ¿no? O a eso estamos acostumbrados a pensar. La democracia es el gobierno de la mayoría, la democracia es un sistema más justo, un sistema de igualdad, donde todos podemos participar, donde los gobiernos se van alternando, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, estos conceptos resultan difíciles de aplicar en los países árabes, porque estos países tienen ciertas características y ciertos factores internos y externos que imposibilitan que este hermoso regalo del que usamos, este hermoso derecho que llamamos democracia, se aplique de la manera que todos desearíamos. El motivo que nos compete, la fecha más exacta en realidad, es el inicio de las protestas que van a deponer a Hosni Mubarak, el presidente de Egipto. Ah. También fue noticia porque ni bien el presidente tunecino huyó como rata por tirante hacia Arabia Saudita antes de que su pueblo lo matara, Hosni Mubarak empezó a sufrir 18 días de salvajes protestas, salvajes porque él las reprimió brutalmente, que dejaron 800 muertos.
800 muertos en protestas callejeras. Creo que ni Argentina durante sus dictaduras más feroces tuvo un saldo tan brutal durante protestas, estamos hablando, Sí. no en otros momentos, estamos hablando durante una protesta, que 800 personas mueran en la calle a causa del ejército y de la policía, es algo que Latinoamérica creo que por ahora nunca vivió. Bueno, en Egipto esto pasó, y pasó en enero del 2011, en realidad en febrero. El presidente Mubarak va a dejar también el poder cuando cumplía 30 años. Él llevaba 30 años gobernando Egipto desde 1981. Y Mubarak no era un extraño. No era un extraño porque el presidente de Túnez también llevaba 23 años gobernando su país. Así que algo pasaba en Arabia para que hubiera esta serie de gobernantes. A ver, hablemos de Mubarak, por ejemplo. Mubarak, que falleció el año pasado, a los 90 años, me parece, 91 años. Una persona amada y respetada por sus amigos y por sus enemigos, pero que no pudo conservar ese amor en su pueblo. Por eso es que lo echaron a patadas, básicamente. La cuestión es que Mubarak pertenecía a una casta de militares que llevaba gobernando Egipto desde 1952. Cuando el coronel Nasser, no sé si le suena, es famoso porque se enfrentó con Inglaterra, Francia e Israel por el gobierno, una persona muy preponderante en Egipto, ¿no? Bueno, él va a ser uno de los fundadores del panarabismo. El panarabismo es una de esas ideologías muy nacionalistas, muy corporativistas que surgen cada tanto en algunas partes del mundo, y que en esta zona del país, en esta zona del mundo en realidad, perdón, se va a manifestar con el nombre de panarabismo. Una mezcla de nacionalismo, laicismo, mezclada con gobiernos autoritarios y un caudillo muy fuerte. O sea, los países que participaron en el Congreso de los Países No Alineados, la Organización de los Países No Alineados, bueno, el 90% de sus miembros pertenecían a estos movimientos árabes, porque ellos no estaban ni cerca de la Unión Soviética ni cerca de Estados Unidos. La cuestión es que Mubarak va a asumir el poder luego de que su antecesor lo nombrara vicepresidente y posteriormente muriera en un atentado donde él resultó herido. Mubarak va a gobernar durante 30 años su país, que se va a caracterizar por ser un estado policial, por la fuerte presencia de los servicios de inteligencia y por una brutal represión. Mientras él, con sus hijos, formaba una oligarquía que se benefició en base a privatizaciones arbitrarias y que empobrecían lentamente a un tercio de la población. Mubarak la sacó bastante barata, la verdad. Aunque a él lo van a enjuiciar y lo van a encarcelar por las 800 muertes que causó en su salida del poder, posteriormente en 2017 lo van a indultar. Y él terminó sus días viviendo cómodamente en un palacete con vista a orillas del Nilo, sin ser linchado, sin ser nada. Tuvo bastante más suerte que, por ejemplo, Muammar Gaddafi, del que vamos a hablar posteriormente. Es muy interesante ver cuáles fueron los resultados que hubo en Túnez y en Egipto para posteriormente analizar los resultados de los posteriores despertares democráticos. Túnez va a ser el único país, y esto lo podemos decir con certeza, donde hubo un cambio verdadero y donde el cambio fue para mejor. En Túnez va a haber elecciones democráticas, unas elecciones medianamente democráticas y dentro de todo limpias y transparentes, algo bastante bien para un país que venía gobernado hace 23 años por un dictador. Y dentro de todo, en este último tiempo, se han ido alternando los gobiernos y ha habido un florecer de más libertad, más respeto, etc. Pero no todo es color de rosa, porque algo que caracteriza a los gobiernos fuertes de estas regiones es que eran gobiernos represores, brutales, estados policiales, que la verdad la población mucho no ganaba en estos gobiernos, pero que contenían de alguna manera ese árbol, ese arco iris ideológico, y étnico y poblacional que son los países árabes. Túnez tiene muchísimos problemas con los yihadistas. Túnez es el principal proveedor de terroristas islámicos del mundo. Uno de los principales. ISIS, Al-Qaeda, Al-Yasir, todas las señales terroristas, las células terroristas que hay repartidas alrededor del mundo, tienen en sus filas militantes tunecinos. También Túnez es el principal proveedor de inmigrantes que cruzaron el Mediterráneo buscando un mejor futuro en Italia, Europa, etc. O sea, estamos hablando de que, está bien, se deshicieron del dictador que los oprimía,
pero las cosas no mejoraron, todavía tienen sus problemas. Pero dentro de todos podemos decir que Túnez fue el mejor resultado de la primavera árabe. Si vemos que Túnez, con sus problemas, fue el mejor resultado que obtuvo, no podemos imaginar cómo están los siguientes. En Egipto hubo elecciones. En Egipto, me confunden las palabras, hubo elecciones. Ganaron los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son la agrupación extremista islámica más antigua que hay en Medio Oriente. Posteriormente de que ellos ganaran las elecciones en 2011, 2012, volvieron a haber protestas callejeras por su islam radical, básicamente, y el ejército, en medio de todo esto, dijo, bueno, tengo una chance, pum, golpe de estado. Depusieron a los hermanos musulmanes y hay un nuevo gobierno autoritario a cargo del señor Abdel Fattah al-Sisi. La verdad, después de eso no volvió a haber protestas y Egipto va saliendo, el pueblo egipcio va saliendo lentamente adelante. Otra vez bajo un gobierno militar, pero dentro de todo va queriendo. Donde el tercer país en ser contagiado por las protestas de la primavera árabe fue Siria. Y todos sabemos cómo terminó Siria. Las protestas callejeras que habían contra el gobierno de Bashar al-Assad, un dentista que se convirtió en dictador por el simple hecho de ser el hijo del anterior presidente, van a ser respondidas con una brutalidad nunca antes vista. Hay videos donde el ejército sirio bombardea desde helicópteros zonas residenciales civiles, simplemente para atemorizar a la población y que no salga a protestar. Viendo esto, buena parte del ejército se va a motivar, propiciada también por los rencores religiosos. Estamos hablando de que, bueno, el gobierno en Siria era de la misma línea que el gobierno tunecino y que el gobierno en Egipto. Eran gobiernos totalmente laicos, de autócratas que gobernaban desde hacía muchísimo tiempo, con un fuerte nacionalismo, que vivían del petróleo, del gas natural, etc. Y bueno, viste, los musulmanes hacia estos gobiernos, hacia el panarabismo, le guardan cierto rencor, porque los oprimieron bastante. Y la opresión y el rencor genera que surjan los extremos. Y el extremismo religioso fue algo que se aprovechó muchísimo de la crisis en Siria. Y entonces, con la guerra civil que arrancó entre el Frente Pro-Democrático, el gobierno sirio, fue cuando aparece y nace el ISIS, que todos sabemos es una remanente de Al-Qaeda, que empieza a actuar en Siria y en Irak, y que logra crear un califato que va a mantener en vilo al mundo durante muchísimo tiempo. La experiencia de Siria y todas las consecuencias que va a generar el nacimiento de ISIS, estamos hablando de un hueco de poder tan grande que fue rellenado por la primera autoridad que llegó, que fue una autoridad totalmente extremista, una célula terrorista, va a generar ya en Occidente cierto recelo hacia estos movimientos democráticos en Arabia. Estamos hablando de que, viendo lo que pasó en Siria y después lo que va a pasar en Libia, van a empezar a decir, bueno, mejor nosotros no nos metamos en esto, no nos metamos porque tal vez no nos conviene, porque por muy dictador que sea, podemos lograr que sea nuestro dictador. Y en vez de tener que preocuparnos por terroristas que están poniendo bombas en nuestras calles o que se corte el flujo de petróleo, nos tenemos que preocupar por manejar las relaciones públicas de tener que apoyar a un autócrata. Ese va a ser el balance que va a terminar haciendo Estados Unidos y la Unión Europea principalmente para las posteriores rebeliones populares que va a haber a lo largo de Arabia. Bueno, Siria continúa en guerra. Si bien el gobierno de Bashar al-Assad se impuso sobre los rebeldes y los kurdos con apoyo de Estados Unidos se impusieron sobre el ISIS, porque a ver, el gobierno de Bashar al-Assad mucho no hizo contra el ISIS porque estaba más preocupado sosteniendo sus conatos de poder y bombardeando con gas tóxico a su población civil. La guerra ha dejado un saldo de 400.000 muertos y 5 millones de desplazados. La situación en Siria es calamitosa, o sea, no es necesario aclararla. El siguiente país, el cuarto país en ser sacudido por estas protestas, va a ser Libia. Libia llevaba 42 años bajo el gobierno de Muammar Gaddafi, el coronel Gaddafi, una persona que había piloteado con extrema precisión, cautela y una elegancia digna de admirar los vaivenes de la Guerra Fría y la nueva guerra contra el terrorismo. Primero amigo de Estados Unidos, después se hizo enemigo de Estados Unidos, después se volvió a ser amigo de Estados Unidos y terminó como su mejor amigo hasta que volvió a ser su enemigo y Francia lo depuso del poder. En solo 8 meses, entre febrero de 2012 y octubre de 2012, Gaddafi va a ver cómo
42 años de poder se van a desmoronar de un día para el otro. Porque el Consejo Nacional de Transición Democrática, así se van a llamar los rebeldes, con el apoyo de Francia y de la OTAN, van a realizar una operación militar en la cual van a desmantelar sistemáticamente todos los sistemas de resistencia que mantenía el gobierno libio. Lo van a obligar a huir de Trípoli a su pueblo natal, y en el proceso su caravana, cuando está huyendo nuevamente, va a ser bombardeada por aviones de la OTAN, y los rebeldes van a terminar haciendo el resto. Gaddafi va a ser el único líder árabe que va a morir a manos de su pueblo durante estas rebeliones. Y el caso de Libia es paradigmático. Primero quiero aclarar dos cuestiones. Tenemos que entender la diferencia que hay entre la intervención militar a Libia a la intervención militar de Irak o Afganistán, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que entenderlo? Porque de esa manera podemos entender lo que pasó. Aunque ustedes no lo crean, Estados Unidos no fue quien intervino en Libia, o no fue en realidad quien encabezó la intervención de Libia. La intervención de Libia la encabezó Francia. ¿Por qué? Primero porque Francia era el anterior dueño de Libia. En realidad habían sido los italianos, pero después, con los cambios después de la Segunda Guerra, terminó siendo Francia quien la colonizó hasta que le dio la independencia, pero mantuvo mucha presencia económica. Francia, por más que parezca un país, ¿viste?, que está tranquilo ahí sin mucho poder en Europa, en realidad ejerció durante muchísimo tiempo una fuerte presión sobre sus antiguas colonias. Siempre se involucró puntillosamente en sus asuntos, deponiendo gobiernos si no le convenían, haciendo préstamos bastante onerosos, manteniendo sus empresas petroleras y sus empresas de gas natural con el control de los principales yacimientos, una presencia bastante activa. Pero la intervención de Libia del 2011 se va a caracterizar por lo siguiente. Francia o los países europeos, en realidad, ellos consideraron lo siguiente: bueno, nosotros tenemos un gobierno malo, entramos, deponemos al gobierno malo y dejamos que el pueblo libio se haga cargo de sus asuntos. Claro, este modelo de intervención es muy distinto al modelo de intervención estadounidense. Con todos sus problemas que tiene una intervención militar extranjera en otro país, los estadounidenses tienen una visión un poquito más, ¿cómo se dice?, a futuro. Ellos consideran que una vez que deponen a la autoridad antigua, no se pueden ir y dejar que el pueblo al que intervinieron se arregle como pueda, porque saben que la situación no es tan fácil. Por eso planean una ocupación de largo plazo, con una supuesta restauración de las construcción de instituciones democráticas, hasta que las Fuerzas Armadas, policiales y el gobierno civil pueda hacerse cargo de su trabajo. Claramente, a ver, esto en los papeles suena muy lindo, después en la práctica se complicó. Por eso las intervenciones en Afganistán e Irak duraron tanto tiempo, y aunque al final hayan fracasado, el modelo era ese, era quedarse hasta que los locales pudieran hacerse cargo de la situación. Los franceses no, los franceses se encargaron de deponer al gobierno libio, y en octubre de 2012, ni bien Gaddafi se murió, ellos se fueron. Se olvidaron completamente del asunto. Y Libia es ante todo hoy un estado fallido. A partir del 2015, Libia entró en un estado de guerra civil, igual que Siria, y desde ese momento no ha parado. Aunque el COVID plantó una frágil tregua, las hostilidades se reanudaron. O sea, Libia sigue en constante guerra, y aunque hay uno de los contendientes que está muy cerca de la victoria, si no es que ya ganó, sigue habiendo distintas facciones disidentes que siguen disputándose el poder. Los señores de la guerra son los dueños de muchísimas partes de porción del territorio libio. Es una situación bastante calamitosa. Imagínense que la petrolera francesa Total, para reanudar sus operaciones en los yacimientos petrolíferos de Libia, tuvo que negociar no con el gobierno, no con el Consejo Nacional de Transición, sino con señores de la guerra puntuales, líderes tribales, que manejaban la zona donde estaban los yacimientos, para que no los asaltaran o les brindaran una cierta protección para que ellos pudieran operar. Como el caso de Libia, que desentonó, en realidad desembocó en una guerra civil, también tenemos el caso de Yemen. Yemen es un país en el cual gobernaba Ali Abdullah Saleh, el cual se va a ver obligado a renunciar por las protestas callejeras que hubo de decenas de miles de yemeníes por el desempleo y la mala situación económica. El caso de Yemen es paradigmático. Es el único país de la península arábiga que es pobre. Sus vecinos son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En realidad son 5 los países de 5 países de la península arábica. 4 son mega ricos y 1 es pobre. Ese país pobre es Yemen. Yemen nunca ha podido despegar, ni siquiera aprovechar los recursos que ha tenido, y en buena parte ha sido por este conflicto que lo lleva carcomiendo 6 años. Este año se cumplen 6.
Porque una vez salés de puesto, empieza un vaivén político y económico en el cual las milicias hutíes, financiadas por Irán, o sea, milicianos islámicos de orientación chiíe, vieron que el Islam está dividido entre los sunitas y los chiitas. Los suníes son la mayoría, ellos aparte del Islam tradicional tienen un libro llamado el Libro de la Suna, que ellos lo consideran religioso, y los chiitas son otra rama minoritaria, pero que también tiene fuerte presencia. Su principal conato de resistencia es Irán. Bueno, la gran guerra fría que hay en el mundo árabe es entre los persas, los iraníes que son chiitas, contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que son sunitas. Bueno, ¿cómo se dice? Este conflicto, este cara a cara que se va midiendo, explotó, por así decirlo, en la península árabe en Yemen, que lleva 6 años en guerra por el conflicto entre los remanentes del gobierno local, porque una vez Abdullah Saleh renuncia, le pasa el poder a su vicepresidente, el cual intentó mantener las cosas, pero la creciente influencia de Irán y de las milicias le hizo muy difícil gobernar, y al final terminó desembocando en una guerra civil. Una guerra civil donde va a haber una invasión propiamente dicha por parte de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, apoyada por Estados Unidos, para frenar a las milicias hutíes y a las tropas, y no a las tropas, sino a la influencia de Irán. Básicamente le suministra armas, entrenamiento, dinero, todo a los hutíes, pelean en nombre de ellos básicamente. Es una estrategia que Irán lleva aplicando muchísimo tiempo, que es el de financiar distintas unidades terroristas de su orientación religiosa para desestabilizar a los gobiernos sunitas de alrededor. En Siria, por ejemplo, los iraníes también están metidos en realidad en todos lados. Pero bueno, la cuestión es que la cuestión en Yemen es bastante calamitosa. Save Children estima que alrededor de 85.000 niños han muerto por desnutrición en estos últimos 5 años. 85.000 niños menores de 5 años. Otro caso paradigmático en torno a la primavera árabe sería Bahrein. Bahrein es otra de las petromonarquías ahí de la península árabe, donde también se signó por conflictos religiosos. Pero Bahrein va a ser un símbolo de lo que pasó en realidad en la mayor parte de los países, y es que la primavera árabe, las protestas, causaron un impacto, pero el gobierno las pudo resolver. En Bahrein, por ejemplo, el soporte de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos y, en cierta manera, de Estados Unidos, posibilitó que el gobierno pudiera contener las manifestaciones e impulsar algunos cambios medianamente cosméticos para que la población se mantuviera tranquila. Lo mismo va a pasar en Mauritania, Argelia y un montón de países más, de Irak, por ejemplo, donde dentro de todo, con promesas de lucha contra la corrupción, con promesas de cambio, de transparencia, las protestas se contuvieron. Pero la primavera árabe no va a terminar en esta primera mitad de la década, que va a ser del 2010 al 2020, sino que después va a continuar. Un caso es el Líbano, por ejemplo. El Líbano estaba sumido en una crisis política cuando ¿vieron la explosión del puerto de Beirut? Bueno, cuando la explosión del puerto de Beirut se da, el Líbano venía con una crisis política larguísima. Y la explosión no hizo más que agudizarla y hacer que todo el gobierno tuviera que dimitir para que volviera un antiguo primer ministro, el cual habían depuesto, pero bueno, volvió para hacerse cargo de la situación. La verdad que es todo muy complejo. Incluso el propio Irán, el fantasma, el monstruo del mundo árabe, también tuvo sus problemas. En los 40 años que lleva el Ayatollah Khomeini gobernando el país, desde la revolución en la que derrocaron al Shah, nunca habían tenido manifestaciones. Estamos hablando de una teocracia, un gobierno bastante autoritario, que no había estas señales de disidencia. Pero las sanciones económicas, la suba del precio de la nafta, la inflación cada vez más creciente que había en Irán, generó que miles de personas, decenas de miles de personas salieran a manifestarse y fueran brutalmente reprimidas. No hay un número estimado de muertos porque el gobierno de Irán no es transparente, entonces no se sabe cuánta gente murió. Pero incluso los iraníes llegaron a bloquear Twitter, Facebook, estas redes sociales mediante las que se organizaban las protestas, para que los jóvenes dejaran de salir a protestar.
porque la verdad los había sorprendido. Entonces, hasta un gobierno tan fuertemente asentado como es el gobierno iraní se vio sacudido por estas protestas que siguen sucediéndose a lo largo del mundo. Esta pregunta va para mí. ¿Vos ¿Para recordás, mí? Noemí, la imagen del Papa Francisco arrodillado frente a un mandatario extranjero besándole los pies? ¿Recordás esa imagen? Sí, me parece, Bueno. me parece que sí. Me resultaría un tanto molesta, pero bueno. A ver, bueno, más allá de las diferentes opiniones que tengamos en torno al Sí, sumo pontífice, sí, no, el no. gesto que él realizó Sí. en ese momento Sí. fue ante el presidente de Sudán. Ujú. Sudán es uno de los países que entró tarde en la primavera árabe. En realidad entró en el Ajá. 2019. Porque después de derrocar a su dictador, asumió un nuevo gobierno. Lo raro del gobierno de Sudán era que había un presidente y 5 vicepresidentes. Se ve que había un gobierno de Ay, nos transición faltó bastante esa a importante. nosotros entonces. Bueno, pero pará, que la cosa se complicó. Ah, sí. Uno de esos vicepresidentes se peleó con el presidente. Ah, Entonces Sudán del Sur, porque Sí. Sudán se separó, estaba Sudán, ah. se separó en dos, Sudán del Norte por un lado, Sudán del Sur por el otro. Este nuevo gobierno de Sudán del Sur, a su vez, entró en una guerra civil Ah, entre el presidente y este vicepresidente dísloco que no quería saber nada con el que mandaba. ¿Cómo gastan Bueno, plata en la imagen del armas, Papa eh? arrodillado, la imagen del Papa arrodillado fue ante el presidente de Sudán, implorándole porque hubiera un cese al fuego. En realidad no fue solo acá ante el presidente, porque el vicepresidente también fue al viaje ese y él también se arrodilló ante él. Fue un símbolo por la paz, porque aparte Sudán del Sur Ajá. es un país con una fuerte presencia del cristianismo, entonces el Papa tenía que intervenir, ¿no? Porque ver a tus fieles siendo asesinados en una guerra sin sentido, dentro de todo hay que intervenir. Y dentro de toda esta última gestión pontificia se vio caracterizada por eso, por intervenir en lugares donde antes el pontificado no le había dado mucha bola, porque no hay una mayoría religiosa católica, sí. pero sí hay una minoría cada vez más importante que no está en las mejores situaciones. Estamos hablando de China, Qatar, etc. Sí. Pero bueno, Sudán del Sur supuestamente ahora llegó a una tregua, a un alto al fuego bastante endeble, la verdad, pero que intenta salir adelante. Y este es el saldo de la primavera árabe. Al final, uno entiende la posición de Occidente de decir, veamos qué es lo que pasa antes de tomar partido. Porque uno dice, tenemos gobiernos autoritarios, tenemos autócratas, tenemos dictadores que están oprimiendo salvajemente a su población. Pero estos dictadores caen y los problemas que la represión que ellos ejercían tapaban, salen a la luz. Estamos hablando de Islam radical, estamos hablando de diferencias étnicas, conflictos tribales. Y en esa claro. zona del mundo, es triste decirlo, pero cualquier excusa les viene bien para matarse. Porque Sí. uno es, o sea, somos de tribus distintas y nos llevamos mal hace 1000 años por un problema de una cabra y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Claro. Somos de una rama distinta de nuestra religión mayoritaria y vamos a ir hasta las últimas consecuencias por eso. Claro. O sea, yo considero que la yihad es santa y hay que matar a todos los infieles, y vos sos medio ateo en un mundo islámico, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias por eso. Y es por eso que la primavera árabe es un fenómeno tan complejo. Porque uno, si bien dice la libertad es el bien más preciado de las personas, y uno dice está bueno pelear por la libertad, pero las peleas por la libertad le han costado mucho a los árabes. Y una encuesta que una consultora rusa me parece, o sea, no es algo de Occidente, hizo a la población en algunos de los países que vivieron este florecimiento de la democracia, les preguntaron, ¿cómo están ustedes? ¿Están mejor o peor que hace 10 años? Y la mayor parte te dice que está peor. A ver, los países que están en guerras civiles claramente respondieron mayoritariamente que ellos están peor. La gente de Libia, la gente de Siria, la gente de Yemen, no ha visto nada bueno en este cambio o en este florecimiento democrático. O sea, en realidad su calidad de vida ha desmejorado. En los otros países donde la situación fue estable, la mitad de la población te dice que está bien. La mitad de la población te dice que está bien. No está ni peor ni mejor, está bien. Solo un tercio te va a decir que su calidad de vida mejoró. Y el otro tercio va a decir que la verdad que ellos están peor. Entonces, queda para la historia, queda para los historiadores y para los gobernantes posteriormente analizar este proceso y ver si fue beneficioso o no, porque las imágenes de la lucha por la libertad son bastante conmovedoras, pero al final los resultados no resultan siendo los que uno esperaba.
Claro. Bueno, completo, Juan. ¿Algo más nos queda? No, la verdad que no. Tenía que pedirle disculpas a la audiencia porque yo hice un spoiler en mi cuenta de Instagram diciendo que tenía 3 temas recopados para hoy, que eran la conferencia de Yalta, la primavera árabe y la revolución iraní, la revolución de los ayatolás. Y estaba re emocionado y dije, no, 3 temas gigantescos. Bueno, resulta que la página que yo uso para consultar las efemérides, que es de confianza, se lo juro, o sea, yo confío en esa página, pues nunca le erra, cometió un mega blooper y estos eventos ocurrieron en febrero. Claro. No en enero. La misma fecha, o sea, el 11, pero era el 11 de febrero. No el 11 de enero. Claro. Y cuando me di cuenta, dije, no, ¿qué hago? Bueno, dejé la primavera árabe porque en realidad es un proceso que arranca a principios del 2011, entonces no hay problemas con que sea en enero, febrero, o sea, funciona. Pero los otros son temas mucho más puntuales que me gustaría tratarlos el mes que viene. Sí puedo hacerles un pequeño inciso, que es que se celebra un nuevo aniversario, el 10 de enero se celebró un nuevo aniversario, no les puedo decir cuántos años pasaron porque son muchos, pero de que Julio César, con su legión número 13, cruza el Rubicón, camino a Roma, y pronuncia su famosa frase de Alea Ectia Esi, o sea, la suerte está echada, la famosa frase en la que él dice... Es muy curioso analizar, ya que bueno, estamos hablando de conflictos políticos, la profundidad de la frase que dijo César. La historia política romana va a cambiar con el cruce del Rubicón. Era la primera vez que una legión romana, al mando de un general romano, marchaba sobre Roma. Fue el inicio de las guerras civiles. La guerra civil contra Pompeyo, que César va a ganar, ¿no? Y que después van a continuar sus sucesores con su asesinato. Pero es muy profundo, porque hasta ese momento la República Romana, con todos sus problemas, que la República Romana tenía muchos problemas, no había tenido golpe de Estado. A partir de ese momento van a ser pan de cada día. Durante el imperio se van a suceder los generales que se van a proclamar emperadores y van a marchar con sus legiones contra otro general que se proclamó emperador para ver quién se volvía el emperador por la fuerza de sus soldados nada más. Entonces, la profundidad de algo que pasó hace casi 2000 años, de que como cuando un político, por muy influyente o por muy general que sea, marcha con sus soldados sobre su propia tierra, significa que ya la suerte está echada. Ya todo va a cambiar, no va a haber un vuelta atrás. Y me parece de una profundidad increíble. No sé qué opinan ustedes. No, sin duda que sí, y obviamente, como vos bien decías y hacías referencia, estos acontecimientos marcan mucho también después lo que sucede más adelante. Él iba a atacar su propia tierra. Claro, el río Rubicón. ¿Y cuántos de los de acá están atacando a su propia tierra? Parece que nos quedó aquello, ¿eh? ¿Viste? Por eso. El río Rubicón era como la frontera que separaba el lugar donde le habían designado a César para que acampe con sus tropas de Roma. Cruzó el río Rubicón y marchó sobre la capital, la cual no tenía defensa, entonces él la tomó porque todos los senadores que estaban en contra de él huyeron. Pero es como cruzar la General Paz, por ejemplo. Claro. Es como que alguien tomara el ejército, se sublevara y cruzara la General Paz. No demos ideas. La General... Bueno, y una última cosa, perdón. También el 10 de enero, el cumpleaños de mi hermanita, fue el cumpleaños de mi hermanita. Bueno, feliz cumpleaños. No lo pudimos pasar juntos porque estoy aislado por COVID, datazo. Claro. ¿Te tocó? No, en realidad contacto estrecho, la verdad no sé, yo no tengo nada, así que no sé si es que soy asintomático o directamente no tengo síntomas, o sea, estoy sano, pero bueno, por las dudas estoy guardadito, así que bueno, no pude ver a mi hermanita, así que un fuerte saludo. Bueno, ahí está el saludo, le hacemos el saludo. ¿Cuántos cumplió? 14. 14 jóvenes años, el año que viene hay fiesta de 15. El año que viene hay fiesta. Anda ahorrando. O anda mangueando. Claro. Porque viste que está todo medio saladito y la inflación que no nos acompaña. No. Viene muy complicado. Encima nos quedan 2 más, aparte del de ella, que siguen 2 más después, porque tengo 3 hermanas, así que tenemos 15 para patear. No, tenés 15 para largo. Bueno, Juan, como siempre, un placer escucharnos. Un gusto, realmente. Aparte me has dado una gran clase, porque a mí, he pasado gran parte de mi vida como que aquella zona de la que hablabas recién no existía.
lo único que conocía de ellos que tenían negocios en calle San Luis. Te juro, ¿eh? Un gusto. Yo Un gusto poder hablar. creo que se nos ha pasado mitad del planeta sin conocer, incluida India, incluido China. Nos enseñaban la historia argentina y alguna que otra cosita y nada más. Yo considero que la historia de la humanidad en carne propia, o como se ha dado a lo largo de los 5.000 años de historia que tiene que tenemos Sí. sobre nuestras espaldas, se dan en carne viva en estas regiones del mundo. Claro. Porque Sí. lo que Latinoamérica vive, por ejemplo, con todos sus problemas, es una inusitada paz que en siglos se ha visto. Lo que Europa vive, lo que Estados Unidos vive, son anomalías. O sea, no es común que haya tanto tiempo de paz, no de prosperidad, porque bueno, en esta parte del mundo no hay mucha prosperidad, No. que digamos. Pero lo que pasa allá es lo que es la historia de la humanidad. Sí, Una, sí. una constante sucesión de conflictos por el poder, Claro. sangre, guerra, y es la historia en carne viva. O sea, se está haciendo la historia en nuestra presencia, y uno dice, bueno, las elecciones de Estados Unidos, estamos viviendo la historia con el COVID. Sí, es verdad, va a pasar. Pero cuando uno analiza la historia, ¿qué le interesa más? ¿Las epidemias que hubo o los conflictos por el poder que hubo? Claro, claro. Claro, Ujú. Lo que vivió el pueblo, sin lugar a dudas. exacto. Juan, un abrazo enorme y Gracias, gracias Juan. por el tiempo. Un abrazo a ustedes, muchísimas Gracias. gracias. Nos vemos. Allí pasaba charlando con nosotros y como cada mañana de los días lunes, Juan Cruz Coronel, que bueno, ahí está cumpliendo su aislamiento preventivo. Claro. En esta- No, pero está bien. aislamiento Está preventivo. seguro que Pero lo está tenemos bien. sano y salvo, está ahí, lo vemos bien. Sí, está bien, está bien. Señoras, señores, 57 minutos después de las 11 de la mañana. Nos vamos a la pausa. Para aquellos que nos siguen con imagen, nos vamos a la pausa con nuestra querida ciudad de Funes. Mucha agua. Llueve en la ciudad de Funes. Una jornada de lluvia para este lunes. Prepara el churro, la torta frita. ¿Qué más te gusta? Ay, qué rico. Y no te olvides de la radio, claro. De No, traer no. churro y torta frita, eso te digo. Claro, pero que empiece en la mañana, si está preparando para la tarde, que Claro. podría empezar ahora. Y que Juan nos traiga. Claro. No se van a olvidar. Nosotros. Pausa. Ya venimos. Quédate ahí con nosotros. Hasta las 12 del mediodía nos quedamos con vos.